Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM, Radio Platja d'Aro, con Jorge Ríos. Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. ¿Le estamos dando cada vez más poder a las máquinas y menos al ser humano? ¿Podrá el ser humano ser un híbrido entre máquina y cuerpo biológico? Todo esto y mucho más a continuación con Frank Escandell y el transhumanismo. Habla. Y deprisa. Empieza tú. Soy Sarah Connor. El 29 de agosto de 1997 iba a ser el día del juicio final. Mi hijo John y yo lo impedimos. Salvamos 3.000 millones de vidas. ¿Te basta como presentación? No. Tal vez cambiarais el futuro, pero no cambiasteis nuestro destino. ¿Qué eres? Nunca había visto uno como tú. Casi humano. Soy humana, pero mejorada. Que te quede muy claro. Mi misión es protegerla. Si la pones en peligro, puedes darte por jodida. Vale. Yo conduzco. Va a pitar a tope, hermano. Mi cuerpo es un arma. Deja de chulear. Perdón. ¡Ven conmigo! Volveré. Escucha, todo el mundo morirá si tú no vives. ¿Cómo paramos a esa cosa? No hay que luchar. Hay que huir. ¿Crees en el destino? Si no ganamos ahora, se acabó todo. Entérate, cuando acabemos, voy a matarte. El Skynet de Terminator es un sistema de inteligencia artificial avanzada que logra adquirir conciencia propia. Dirige un ejército de máquinas y tiene el objetivo de exterminar a la raza humana tras hacerse con el control de los arsenales nucleares del planeta. Un escenario de ciencia ficción, afortunadamente sí. No obstante, cada vez más personas creen que debido a los increíbles avances en tecnología, la apocalíptica profecía que presagiaba Terminator quizá no esté tan lejos. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Crees posible un fin del mundo como al que aspiraba Skynet? ¿Crees que estamos dejando en manos de robots aspectos que antaño sería tan siquiera imposible pensarlo? ¿Crees que el ser humano cada vez más está quedando en un segundo plano? Bien, despejemos estas y otras cuestiones con Fran Escandell y el transhumanismo. Fran Escandell, bienvenido, ¿cómo te encuentras? Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias por la invitación y, bueno, a todos los oyentes vamos a tocar un tema fascinante esta noche, como es vamos a tocarlo muy por la superficie, ¿no? Porque esto es muy, muy profundo, tiene implicaciones de todo ángulo, básicamente, que como es el transhumanismo, que es además digamos que un término que es
paraguas o sombrilla de alguna forma y sobre él recaen muchas cosas, ¿ok? Entonces espero que les guste y que les sirva a los oyentes, claro que sí. Fran, mi primera pregunta es, ¿qué es el transhumanismo? Grosso modo, y de una forma muy general y muy amplia, podemos definir el transhumanismo como un movimiento filosófico y cultural que promueve el mejoramiento, esa palabra es importante, de la fisiología humana a través del uso de los avances en ciencia y tecnología, básicamente, ¿ok? Es decir, es un movimiento que ya tenemos que decir que es ajeno a otro concepto que suele manejarse en paralelo, que es el de la singularidad tecnológica, va por sí solo, porque dentro de la singularidad tecnológica pues sí suele haber esto que también guía al transhumanismo, a la forma más mecanicista de transhumanismo, como es la llamada convergencia NB-IC, las siglas en inglés de nanotecnología, biotecnología, tecnología de la información, ciencias cognitivas, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de convergencia NB-IC, en relación con el transhumanismo, estamos hablando de que estos 4 grandes pilares de la tecnociencia, cada vez que tiene descubrimientos, cada vez que tiene, cada vez que tiene descubrimientos o nuevos productos o servicios que van subiendo lo que se llama la curva hacia la adopción en mercado, lo que sucede es que empieza a disrumpir otras tecnologías que no son de su propio campo, porque se hacen descubrimientos cruzados entre ellas y se empiezan a disrumpir mutuamente. Y a ese fenómeno, este servidor ha acuñado hace poco un término llamado omnivergencia. Podemos hablar de eso otro día. Pues bien, en relación con el transhumanismo, el transhumanismo es eso, es la mejora de la fisiología humana a través de estos avances tecnocientíficos. Y esto no es nada nuevo, Jorge. De hecho, y para hacer un pequeño excursus aquí para los oyentes de Informe Enigma, tenemos que ir hacia atrás y ver un poco que esto tiene historia. De hecho, el concepto mismo tiene su historia, o por lo menos las bases de ese concepto tienen una historia. Podríamos ir siglos atrás, ¿ok? No obstante, nos vamos a quedar a inicios del siglo XIX en este caso. Hay un escritor británico llamado William Godwin en 1799 que publicó una novela gótica llamada San León, un cuento del siglo XVI, así es como se leería en español. En esta novela él argumentaba la posibilidad de favorecer la inmortalidad terrenal de los seres humanos. Por supuesto, la novela fue rápidamente olvidada, pero fue una fuente de inspiración para su hija. Bien, a su hija nosotros sí que la conocemos muy bien. Su hija la conocemos con el nombre de Mary Shelley. Mary Shelley, la autora de Frankenstein o El Prometeo moderno, publicado en 1818. Y por supuesto ya sabemos lo de Frankenstein, que no es el apellido el nombre del monstruo, sino el apellido del protagonista, y que ninguna película que se haya hecho sobre Frankenstein le hace honor a la novela. Pues bien, Mary Shelley escribe Frankenstein o El Prometeo moderno, y su esposo Percy Shelley, por otra parte, es también un intelectual de su época. De hecho, a este hombre se le solía llamar el Newton de la química. Que también, y encima de eso, también fue un excelente traductor de la obra El Simposio de Platón. Y este detalle es importante porque quienes hayan leído El Simposio de Platón se dan cuenta de que hay una mención a una cierta transexualidad de la que habla Platón, como que la especie humana en su origen fue hermafrodita y luego hubo una divergencia de los géneros, en este caso, hacia el hombre y hacia la mujer. Hubo una separación, de alguna forma. Pues bien, esta cuestión de transexualidad tiene que ver con algunos aspectos del transhumanismo como lo entendemos hoy en día.
Bien, más historia. La primera fusión entre humano y máquina, literalmente hablando, aparece en 1839 en una obra satírica que en español se conoce como El hombre que se gastó, un relato de la reciente campaña contra los cocos y los kickapoos. El nombre en inglés es bastante gracioso, del grandísimo Edgar Allan Poe. Se habla de un soldado hecho de piezas, ¿no? Y de alguna forma pues nos hacia adelante en el futuro nos llama la atención los personajes en el cine que obedecen un poco a esta dinámica, como es el Doctor No, el Darth Vader, el hombre nuclear, Robocop, la mujer biónica y Millón Smalley, para quien hayan leído la novela El Neuromante. Ahí en el mismo, digamos que en el último cuarto del siglo XIX, tenemos a un filósofo alemán, en este caso ya es filosofía, llamado Friedrich Nietzsche. Y Nietzsche, en este caso, que a quien se le puede llamar perfectamente el abuelo del posmodernismo, utilizaba dos conceptos que son Übermensch, de una parte, que significa el supra o superhumano o superhombre, ¿okay? Es decir, el hecho de que los seres humanos tal y como nos conocemos somos en realidad un puente, un tránsito precisamente hacia el próximo estadio de evolución que sería el superhombre. Está más que todo mencionado en sus obras Así habló Zaratustra y la voluntad al poder, o la voluntad del poder, Gefühl der Macht. Y otro, en la misma obra, otro concepto de este filósofo alemán es Selbstüberwindung. Y esto significa algo así como el autodevenir, es decir, la evolución en uno mismo se hace consciente y uno puede dirigir esa evolución hacia esta cuestión del superhombre, ¿no? Bien, seguimos adelante con más, digamos que, pilares de de lo que se llamaría luego transhumanismo. En 1923 tenemos ahí a John B.S. Haldane, un genetista británico, que publica un ensayo titulado Dédalo, Ciencia y el Futuro, que predice los grandes beneficios o pronosticaba, yo prefiero usar el término pronosticar, es más científico, pronosticaba los grandes beneficios científicos aplicados en la biología humana, es decir, estamos hablando de la palabra eugenesia, que ya sabemos que pues está muy mal vista, todavía está muy mal vista en Occidente, pero no en China. Ok, y en ese primer cuarto y segundo cuarto del siglo XX tenemos también por ahí a Ernst Jünger, que en la obra Los Titanes Verdaderos sugiere que los seres humanos dejemos de llamarnos Homo sapiens, ¿no? el hombre o el humano pensante, para llamarnos el Homo faber militans, es decir, el humano constructor, el humano ingeniero, y lógicamente, inmediatamente al decir humano ingeniero, pues ese humano ingeniero prometeico, donde viene la figura aquí de Prometeo, ¿no? Y ya sabemos muy bien que Jünger pues también tuvo una influencia sobre el padre del posmodernismo, que está justo en esa mitad del siglo XX, que es Martin Heidegger, y todo su estudio y todo lo que él contempla en cuanto a la tecnología se refiere. La tecnología y esa tecne y la humanidad. Bien. Hemos hablado de, pues, básicamente de algo que sucede durante unos 150 años en el oeste de Europa. No obstante, tenemos al este de Europa. Tenemos una, digamos que un sistema mucho más organizado, y a esto se le conoce como la escuela cosmista rusa o el cosmismo. Esto surge a principios del siglo XX, es fundada como un movimiento filosófico y cultural en Rusia, en este caso, y este cosmismo es muy curioso porque implica una teoría de filosofía natural, implica un teohumanismo, mira qué palabra. Es decir, en la que, o lo que propone originalmente es una resurrección de todos los muertos mediada por la tecnología y la ciencia. Es decir, aparentemente Nikolai Fyodorov, que es el precursor de esta filosofía, pues era
un creyente, ¿cómo se llama? Es un creyente ortodoxo de la Iglesia Ortodoxa rusa, por supuesto. Y lo que sucede es que él esos principios que aprende los aplica, pero ya veremos que no es así. Nikolai Fyodorov, su fundador, también era uno de los más prominentes iranólogos de Rusia. Cuando hablamos de iranólogos, estamos hablando del estudio del antiguo Irán y el estudio por supuesto, del Mazdayazna, ¿no? La doctrina de Zaratustra. Aquí hay un concepto que básicamente que él usó, que es el concepto conocido como Fereshkar. Y Fereshkar, más que todo, significa no una reencarnación, sino una reconexión y un apocalipsis de alguna forma. Es un concepto mezclado entre revelación, que es apocalipsis en griego, ¿okay? Entre revelación y reconexión o reencarnación o una vuelta a la vida. Es decir, un estadio superior de evolución, no una muerte como se entiende a merced de la revelación abrahámica. Bien, los cosmistas no estaban bien vistos por los bolcheviques, así que básicamente muchos de ellos fueron a dar a París. Aquí hay un punto importante, y en este excurso es un poco histórico que he querido hacer, porque uno de los, digamos que de los más influyentes cosmistas cambió la cara del mundo, básicamente, porque estamos hablando de Konstantin Tsiolkovsky, ¿okay? Y luego los bolcheviques, los soviéticos, pues le dejarían pasar muchas cosas porque Konstantin Tsiolkovsky es el fundador del programa espacial soviético, ni más ni menos. Suya es aquella famosa frase que dice: la Tierra es la cuna del hombre, el cosmos es su hogar. Konstantin creía que el cosmismo en realidad no era cristiano ortodoxo ruso, sino que escondía su carácter prometeico, profundamente prometeico, es decir, no obedece a los valores tradicionales de un cristianismo, es distinto, bastante distinto, y la soberbia tiene que ver con eso, por supuesto. Konstantin Tsiolkovsky asimismo abogaba por la eugenesia que tenían que hacer o que tenía que ser ejercida por los cosmonautas que iban a ir a poblar el universo, reencarnando a todos estos muertos que están por ahí, no, su alma y su espíritu, no, esa era parte de sus creencias. Ellos iban a traerlos de nuevo a la vida e iban a poblar el universo con todas estas personas que habían muerto y que ya no podrían morir después de eso. Pues bien, obviando a Goddard en los Estados Unidos, su contraparte americana fue el famoso Jack Parsons. Ya me voy ahora a los Estados Unidos, al otro lado del Océano Atlántico directamente. Es el genio fundador del Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL, en Caltech, ahí en Pasadena, California, que es una dependencia de NASA. Tsiolkovsky y Parsons pues tenían ahí un poco un fondo pues esotérico, no es ningún secreto, ¿okay? Y otra persona relacionada posteriormente con Tsiolkovsky fue precisamente Carl Sagan. Estoy haciendo un relato aquí porque precisamente otro de los prominentes cosmistas posteriores, estamos hablando aquí de el año 1962, voy saltando en el tiempo. En 1962 hablo de Joseph Shklovsky, un astrónomo soviético, coautor junto con Carl Sagan de un libro llamado Vida inteligente en el universo, siendo el primer libro científico en este campo. 5 años después, en 1971, Shklovsky organizó la primera conferencia dedicada a la búsqueda de inteligencia extraterrestre. ¿Quién fue el alumno número 1 de Shklovsky? Nikolai Kardashev. Algunos de los oyentes del programa se acordarán de esto que ya hemos tocado anteriormente, la escala de Kardashev. Pues bien, de hecho, debido a la relación que hay entre Joseph Shklovsky y Carl Sagan, siendo científicos, astrónomos, coautores de libros, podemos afirmar inequívocamente que el cosmismo ruso, como uno de los precursores del transhumanismo, es la filosofía fundamental de la astrobiología.
¿Y qué puedes decirnos, digamos, de la corriente contraria, el posthumanismo? Esa es una muy buena pregunta, Jorge. Para poder responderla, digamos que termino de matizar una cuestión sobre transhumanismo, no poshumanismo. El transhumanismo, como término, nace en el año 1957 de la mano del biólogo británico Julian Huxley, en una obra, además, llamada Botellas Nuevas para Vinos Nuevos, así es como se llama. Julian Huxley no fue cualquier persona, fue el primer director de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y Julian Huxley era hermano de Aldous Huxley, ya sabemos que autor de la famosa novela Un Mundo Feliz. Y ya sabemos que, dato curioso, que no es una coincidencia, por supuesto, de que Un Mundo Feliz precisamente trata de una distopía basada precisamente en la eugenesia, de la que ya hemos hablado. Pues esto es 1957, cuando acuña el término transhumanismo, y justo unos 3 años después, 1960, el profesor Fereydun Esfandiari, más conocido por su seudónimo FM 2030, enseñaba sobre los nuevos conceptos del humano en la nueva escuela de investigación social, ahí en Nueva York, con su concepto de la tercera vía. Esfandiari proponía cambiar el uso de futurismo por el de transhumanismo, precisamente. Esta alusión es una alusión a los principios que son comunes precisamente otra vez, volvemos a la cuestión de la doctrina de Zaratustra, precisamente porque Fereydun Esfandiari era iraní de origen. Luego, en 1973, Esfandiari publicaría una obra muy buena, difícil de encontrar hoy en día, llamada Upwingers, es decir, aquellos que vuelan hacia arriba, por decirlo así, con las alas hacia arriba, un manifiesto futurista, donde él se opone a los futuristas italianos del primer y segundo cuarto del siglo XX, ¿correcto? Que en su caso el manifiesto futurista fue el de Filippo Marinetti, que fue un colaborador de Mussolini en los años 20, pero que ya sabemos muy bien, Mussolini no escuchó a Marinetti sino a los conservadores católicos. Y un contemporáneo de Marinetti fue además Ernst Jünger, que ya lo hemos mencionado anteriormente. Pues bien, estos son digamos que algunas referencias sobre el origen del término transhumanismo, ¿ok? Y entonces, para saber entonces qué es en este caso el poshumanismo. El poshumanismo nace en una obra, además, nace en 1977, con una obra titulada en español no existe en inglés, en español, perdón. Se llama Prometeo como actor hacia una cultura poshumanista, ¿ok? Entonces, si el transhumanismo trata sobre el mejoramiento humano, por lo cual es antropocéntrico, tiene al ser humano en su centro, el poshumanismo va mucho más allá. Me explico. El poshumanismo es la deconstrucción del ser humano, hecho especialmente de 3 maneras. Una es, digamos que, desde el punto de vista post-antropocéntrico, es decir, el ser humano deja de ser la especie más importante y deja de tener ese privilegio del ser, ese privilegio ontológico, se llamaría eso. Pues bien, otro punto de vista es el post-dualista, es decir, la existencia ya no se examina a través de se examina a través de la interconexión con otros y no mediante la dualidad. Y la de posthumanista, es decir, el ser humano no es uno, sino muchos. Bien, ambas filosofías comparten el concepto de que el ser humano es una noción abierta de acuerdo con la evolución, con la tecnología y con la ecología. Pues bien, y claro, los oyentes
podrían preguntarse, bueno, y entonces, ¿qué diferencias hay entre transhumanismo y poshumanismo? Bien, vamos digamos que a citarlo de esta forma. He dicho que el poshumanismo nace en 1977. El transhumanismo oficialmente nace 21 años después, en 1998, con el llamado Manifiesto Transhumanista. El poshumanismo, por una parte, es una manifestación de la filosofía posmoderna de los postestructuralistas. Esta puntualización hay que hacerle porque la filosofía posmoderna de los postestructuralistas, a los oyentes que quieran ir a verificar y a leer al respecto, estamos hablando de Derrida, Foucault, etcétera. No es la filosofía posmoderna que digamos que había propuesto, en este caso Heidegger, y que había propuesto, me vais a disculpar que no vengo del terreno de la filosofía, yo soy tecnólogo, pero es bueno hacer estas puntualizaciones. Entonces, decía que el poshumanismo funciona con la noción de deconstrucción, ¿de acuerdo? No así en el transhumanismo. Eso es una diferencia, porque el transhumanismo su base se encuentra en la filosofía de la Ilustración, que es el humanismo que conocemos hoy en día, estos valores humanos supuestamente universales, que no son universales, ese racionalismo de Descartes, etcétera, esa dualidad, ¿no? Son propias del transhumanismo. En el caso del poshumanismo, digamos que hace alusión a lo que ya hemos dicho anteriormente en tu pregunta anterior sobre el movimiento uranista o uraniano de Edward Carpenter, además. Y el transhumanismo, por otra parte, pues tiene esa noción de progreso de la razón, que ya vemos cómo se parece al humanismo del siglo XVIII o XIX, cómo se parece a eso, la noción de progreso de la razón, la ciencia y la tecnología, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que el transhumanismo actual es, básicamente, hay más escuelas, pero básicamente es mecanístico, es intelectualista y es antropocéntrico, y tiende a considerar la conciencia, con S por favor, la conciencia como un simple procesamiento de información. Quienes quieran ver, por ejemplo, ejemplos de esta cuestión, pues yo recomiendo las series Black Mirror o Electric Dreams. Una es en Netflix, la otra es en Amazon Prime Video. Y el transhumanismo tiene, por otra parte, esas tres vertientes. Se le llama democrática, libertaria y singularitaria. Esta última, la democrática, es que el transhumanismo deberíamos ser todos. Y la libertaria es que solamente aquel que lo pueda pagar o aquel que decida hacerlo por sí mismo. Y la singularitaria es que tiene que ver con el evento hipotético y teórico de la singularidad tecnológica, que eso es tema de otro programa porque es muy largo de explicar, la verdad. Y solamente para resumir sobre el poshumanismo, decir que el poshumanismo lo que es precisamente, como su nombre lo indica, es totalmente superar, desde todos los puntos de vista, superar la condición humana, sin más. ¿Quién o quiénes son los padres, Fran, de este movimiento? Pues bien, digamos que para poner un marcador en la línea del espacio-tiempo, vamos a decir que el transhumanismo, desde el punto de vista occidental, tal y como lo conocemos grosso modo y de forma amplia hoy en día, tiene que ver con un señor llamado Max More. En el año 1988, 87-88, Max More, un estudiante, un máster en filosofía en la Universidad de Oxford en Inglaterra, se traslada a la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, precisamente para trabajar en su doctorado en filosofía. Ahí es donde donde él propone el término extropía. Si vemos el término extropía, en este caso es el antónimo o es lo contrario de entropía, que sí la conocemos a través de la ley de la termodinámica, que es la entropía, es la pérdida de energía en los sistemas cerrados. Como la vida es un sistema abierto, aquí en este caso la extropía habla de una ganancia de energía en sistemas abiertos, todo lo contrario. ¿Okay? Bien, entonces el extropianismo puede decirse que es la
filosofía fundacional de un transhumanismo que además tiene ideas libertarias en su base, ¿okay? En vez de ser ideas democráticas, son ideas más libertarias, muy californianas, muy al estilo de Silicon Valley, pese a que Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, no está ni cerca de Silicon Valley siquiera. Pues bien, fue fundada pues como una organización, fue fundada en 1989, y en 1990 se convirtió en una asociación sin ánimo de lucro, que se llama. En ese año de 1988, digamos que el libro o la publicación científica del pensamiento transhumanista llamado Extropía, precisamente fue publicado por primera vez y fue conocido como Extropía, una vacuna para el choque del futuro. Y entonces lo que sucede es que ahí, en ese círculo de la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, empieza, digamos que, a llegar al lado de Max More una serie de expertos cuyos intereses eran básicamente la inteligencia artificial, la nanotecnología, la ingeniería genética, la extensión vital o longevidad. Estos expertos que estaban hablando de lo que se llama el mind uploading, es decir, la descarga de la conciencia en lo que sería hoy en día o lo que llamaríamos hoy en día servidores en nube, ideas de futuro, robótica, exploración espacial, memética, exopolítica, la economía del transhumanismo, etcétera. Entonces, laboratorio de ideas o think tank, digamos que es de donde nace el core, los pilares fundacionales de cómo entendemos el transhumanismo, porque antes de esto no tenía esa estructura. Y simplemente voy a agregar en este caso, Jorge, que digamos que la extropía o extropianismo o filosofía de la extropía, en este caso, pues está basado en unos principios, ¿no? Básicamente los podemos resumir, como el progreso constante, la autotransformación, el optimismo práctico y fáctico, la tecnología inteligente, hacia una inteligencia mayor, la autodirección, la sociedad abierta y el pensamiento racional. Ya hemos mencionado eso en ese sentido, en las diferencias entre el transhumanismo y el posthumanismo. Pues bien, esto es básicamente Max More, es la persona que inicia, a quien se le puede decir que es el padre del transhumanismo occidental moderno. Entonces, ¿estás de acuerdo que la evolución darwiniana está obsoleta y que debemos entregarnos por completo a la inteligencia artificial? Bueno, aquí hay que especificar una cuestión primero. Es que darwinismo, no como se le llama, es simplemente sino una teoría de la evolución, ¿okay? Que está basada en el concepto de selección natural, sin más. Y sobre la teoría esta de Darwin en este caso, de hecho lo que se ha estado haciendo en el campo de la inteligencia artificial, por ejemplo, es a lo contrario, se ha estado utilizando la forma en la que está hecha esa teoría, precisamente para que el más fuerte de los algoritmos sobreviva, es decir, mejorando los algoritmos. Pensemos en los caballos, ¿no? Los caballos a través de su vida aprenden a correr, aprenden a pastar, aprenden a rumiar, aprenden de todo, correcto. Entonces, pero nosotros determinamos la calidad, la cualidad de un caballo dependiendo definido por diferentes métricas. Por ejemplo, si tiene las patas largas, si es de un cierto pedigrí, si es de un cierto color, si tiene una cierta velocidad. Pues aquí exactamente ocurre lo mismo. Estamos utilizando, digamos que selección natural, para decir qué algoritmos de inteligencia artificial funcionan mejor, ¿okay? Entonces, digamos que no hay ninguna, si esto tiene que ver la selección natural, no hay ninguna selección artificial, ¿okay? Toda esta cuestión pertenece a la naturaleza misma, por lo tanto,
De hecho, repito, se ha utilizado y se sigue utilizando la forma en la que Darwin elaboró su teoría, que es una teoría, recordemos, para, digamos, construir los algoritmos que son, al fin y al cabo, es una secuencia de órdenes que tiene que luego, eso sí, tiene que aprender por sí solo, tiene que aprender y hacerse más y más eficiente y más eficaz. Y en cuanto a entregarnos a la inteligencia artificial, pues no sé, a mí me resulta, no hay que entregarse. La inteligencia artificial, es decir, estos motores de software, vamos a llamarle así, que no solamente están en un robot que podemos ver físicamente, sino que también hay robots software, en este caso, que no los vemos, son intangibles, como un conjunto de instrucciones. No nos estamos entregando absolutamente a nada, ni nos vamos a entregar a nada. Esto es simplemente una herramienta para el funcionamiento de las empresas, en este caso, del trabajo, para el funcionamiento de la sociedad también, ¿de acuerdo? Entonces, no hay que entregarse absolutamente a nada como si fuera o una inteligencia artificial vaya a ser nuestro presidente de gobierno, aunque no estaría mal, la verdad, viendo lo visto, no estaría nada mal. Entonces entendemos que el transhumanismo ha venido a cambiar la evolución, Fran. No, a cambiar no, ha venido a acelerar nuestra evolución, pero es que esto, Jorge, esto no es nada nuevo, estas no a este nivel y con esta complejidad, que al fin y al cabo lo que estamos haciendo es volviéndonos más complejos. Pero estas cuestiones de ciertos, digamos que, eventos o inventos, por ejemplo, o cierto tipo de cosas, por ejemplo, por poner un ejemplo, hubo una aceleración digamos, en el conocimiento humano, muy, muy importante aquí en Europa, con la imprenta Gutenberg, en este caso, ¿no? Es decir, ya no tenías que tener 100 escribas copiando todos los días libros enteros para poder entonces diseminar ese conocimiento X, el que fuese. Tenías ahora una imprenta, por ejemplo, o una impresora, como la podemos tener hoy en día, que facilitó el que el conocimiento se diseminase y se disemine, como actualmente, mucho más rápido. Eso fue una aceleración, precisamente, en la evolución de la diseminación del conocimiento. Vamos a ponerle así ese título, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no estamos ante nada nuevo. Estamos ante algo bastante más complejo y eso sí, algo que afecta directamente a la condición humana desde el punto de vista fisiológico. Tenemos la capacidad de, de infligir cambios en nuestra fisiología. Ya lo podemos hacer. Es mucho más complejo, es mucho más difícil, pero no es nada nuevo. Y no el transhumanismo en general, pero vamos a decir ciertas técnicas, usos, tendencias o escuelas transhumanistas, lo que sí vienen es a acelerar ciertos vamos a decir, aspectos específicos de nuestra evolución. Recordemos que no es una sola cosa. El transhumanismo tiene varias escuelas y tiene varios niveles de aplicación y uno puede ser más biotecnológico, otro puede ser más neurológico, otro puede ser más físico, otro puede ser más biomecatrónico, por ejemplo, ¿okay? Entonces, no es una sola cosa que va a ocurrir o está ocurriendo, no es ese el caso. Entonces, es eso, una aceleración, y ahora mismo hay un palabra por ahí llamado aceleracionismo, que es precisamente a lo que nos impulsa la tecnología que nosotros mismos estamos construyendo, no la está construyendo nadie más. Fran, me gustaría saber tu opinión al respecto. En 1950, el gran Alan Turing, aquel que descifró la máquina Enigma, planteó una grandísima cuestión. ¿Puede pensar una máquina? Bueno, debo decir que por el estado de la industria de la inteligencia artificial en estos días, no es una tontería, es más una inocentada medir el desarrollo de la complejidad a través del foco del test de Turing, en el año 1950 o así. Para los oyentes que no estén familiarizados, el test de Turing
que originalmente se llamó el juego de la imitación, es básicamente poner a prueba la habilidad de una máquina para exhibir conducta inteligente equivalente o indistinguible de un ser humano. Si nos ponemos a pensar hoy en día con lo que se llaman los robots de software, es decir, no el robot tipo Terminator que hemos visto en las películas y demás, sino los robots que son intangibles, son de software, ¿no? Ya hacen eso. Hay muchos de ellos que Nadia, por ejemplo, es un buen ejemplo de eso. Es prácticamente indistinguible conversar. Si no lo estás viendo, conversar con Nadia es prácticamente indistinguible de un ser humano. Bien, hay otro test, en este caso hay otro test de inteligencia artificial que es mucho más avanzado. Y se conoce con el nombre de el test de esquemas de Winograd. Lo que hace, esto se hace a través de lo que se conoce como el procesamiento del lenguaje natural, NLP, son las siglas en la industria, ¿ok? Y para resolver estos esquemas, esta serie de preguntas, hace falta también emplear conocimiento y sentido común. Algo que aparentemente los seres humanos, bueno, últimamente no exhibimos muy bien, pero los seres humanos tenemos eso, y el sentido común no obedece estrictamente a la lógica, ¿okay? Si alguno quiere ver un buen ejemplo de qué en qué consistiría un test de esquema de Winograd, les refiero a una película que es de los inicios de los años 80, muy conocida, llamada Blade Runner. Es el famoso interrogatorio a un replicante que sucede al principio de la película. Eso se parece mucho. Y simplemente para ponerlo en contexto histórico, estamos hablando de inicios de los años 80, cuando la segunda gran ola de inteligencia artificial se genera, que es lo que hoy en día llamamos aprendizaje automático o machine learning, ¿okay? Que está basado en métodos estadísticos y demás. Y para responder a la pregunta si puede pensar una máquina, el problema con la pregunta, el problema con la respuesta es la pregunta misma, quiero decir. Todavía nosotros no sabemos exactamente cómo se generan los pensamientos. No sabemos exactamente qué significa poder codificar lo que es el acto de pensar. No lo sabemos todavía. Así que cuando lo sepamos, entonces sí, posiblemente se pueda responder esa pregunta. Te voy a agregar aquí nada más, que no es la inteligencia artificial no es el tema de esta noche, pero debo decir que lo que la inteligencia artificial nos está enseñando es más que todo dos grandes ramas. Una es la neurociencia, por una parte, y la otra es la psicología, que lógicamente solamente hay una psicología que es la humana. Nos está enseñando mucho sobre la psicología humana, pero eso lo podemos hablar en otra ocasión, que es además sumamente interesante. ¿No crees que cualquier situación necesita de un toque humano, de un poco de humanismo, algo de lo que sin duda carece la inteligencia artificial? Pues claro que por supuesto que estoy de acuerdo. Lo que sucede es que esto hay que matizarlo bien, ¿okay? Para hacernos una idea de los números, porque al fin y al cabo estamos hablando de eso. Aproximadamente en 2020 se hizo un cálculo y todos los días este número se incrementa más y más. Sobre febrero de 2020, hace más de un año y medio largo, se calculó que en el mundo se producía cada 24 horas unos 2,5 cuadrillones de bytes de datos, ¿ok? No hay mente humana ni mentes humanas que puedan aguantar el procesamiento que semejante cantidad de datos requiere. Simplemente no lo hay. Ya está. Nosotros requerimos de ese instrumento que nosotros hemos creado, llamado inteligencia artificial, para lidiar con estos datos, para analizarlos, para ver para qué sirven, qué nuevos modelos de negocio, cómo se puede limpiar mejor una ciudad, por ejemplo, cuáles serían nuevas formas para limpiar el agua de los océanos, por ejemplo,
Aquí en la región de Murcia, donde yo vivo, aquí hay un desastre ecológico a las puertas, que es el Mar Menor. ¿Cómo podemos evitar salvar el Mar Menor sin el dragado del fondo, por ejemplo, ¿no? Eso es una cuestión que sucede aquí. Bien, nosotros necesitamos de inteligencia artificial para que el procesamiento de los datos sea eficiente y sea rápido. Necesitamos las respuestas rápidamente. Okay, la inteligencia artificial es una herramienta. Okay, no se ha puesto nada en manos de la inteligencia artificial, o sí hay unas ciertas funciones porque precisamente procesan datos más rápidamente que nosotros, y se trata más que todo de la digitalización de la toma de decisiones. Entonces, esto no tiene por qué ser malo, y aunque la inteligencia artificial es, perdón, como tecnología de la información es digamos que el tronco en la convergencia NB+C, a la que está relacionado al transhumanismo, es el tronco de tecnologías más influyente ahora mismo, no significa que por eso se deba detener, ¿okay? Creo que la discusión podría ser otra en este sentido. No la inteligencia artificial está hecha por seres humanos y no carece del toque humano. El problema es lo que se llama sesgo codificado, es que lo programan seres humanos y conforme a ese programa inicial de los seres humanos se va alimentando de datos y va aprendiendo a hacerlo por sí mismo, por sí misma en este caso, y haciendo las cosas a veces con un problema de lo que se denomina replicabilidad o reproductibilidad. Es decir, que este procesador de inteligencia artificial, vamos a llamarle de esa forma, toma una serie de decisiones, y cuando tú le vas a preguntar por qué ha tomado esa decisión, nosotros no entendemos cómo lo ha hecho. Es como si otra mente, de alguna forma, otro cerebro más bien, en vez de mente. Mente es un término que se nos va mucho de las manos porque no sabemos lo que es, pero es como si otro cerebro estuviese funcionando, pero en otro nivel, y un nivel que es incomprensible para nosotros. Entonces, ahora mismo ha generado esta cuestión del sesgo codificado, ha generado toda una nueva industria en la que vuelven los conceptos éticos y filosóficos a inmiscuirse en la confección y en el tratamiento y en la propuesta de algoritmos de inteligencia artificial. Por lo tanto, no hay aquí ningún espectáculo apocalíptico, no lo hay en absoluto, ¿okay? Aquí, por ejemplo, en España ya tenemos a nivel de Europa ya tenemos un reglamento general para inteligencia artificial, está en fase borrador y será aprobado muy próximamente. Algunos afirman, no sé quién afirma, y quien afirme eso, pues de alguna forma no sabe lo que está diciendo. El transhumanismo, como su nombre lo indica, tránsito, ¿no? Puente, camino hacia, no puede rechazar lo físico, porque de otra manera, ¿a dónde van a emplear ellos ¿no? ¿A dónde se van a emplear esos principios del transhumanismo si no es en la fisiología humana? De hecho, el transhumanismo tiene como base la fisiología humana, y su mejoramiento. Entonces, no es que se rechace lo físico por lo virtual. Una de las corrientes transhumanistas, más bien uno de los usos de la tecnología de la información que tiene que ver con la realidad virtual, que tiene que ver con la teoría de la simulación, por ejemplo, que es en la que se destaca Nick Bostrom, uno de los precursores del transhumanismo occidental. ¿Okay? Dice simplemente que una de las muchas posibilidades transhumanas que puede haber, porque no es un solo camino, una de las posibilidades es que si no podemos hacer, por ejemplo, que nuestro cuerpo se ajuste o haya un cyborg, un organismo cibernético, o sea, que nos podamos fusionar con el silicio, en este caso con el silicon, ¿no? Si no existe esa posibilidad, si no existe la posibilidad o probamos que la longevidad no va a ser posible, lo cual ya no es cierto porque se ha probado que sí es posible, que una de estas alternativas por las cuales los individuos tendrían, bajo los preceptos del extropianismo que ya hemos mencionado,
los individuos tendrían la facultad de decir por sí mismo qué tipo de transhumano quiere ser, si lo quiere ser. No es un solo camino que conduce a Roma. Entonces, eso por una parte. Y luego se reduce nuestra historia a datos, cuando en la historia de la humanidad no nos hemos servido de datos. Otra cosa es que nosotros ahora hayamos digitalizado el procesamiento de esos datos y por lo tanto la cantidad de datos que hay disponibles es inmensa, no, lo siguiente, inconmensurable, ¿ok? Pero eso siempre ha existido, y cuando dices algo de una cadena perpetua, en este caso, precisamente Extropía se llama como se llama porque es la que, o es el principio, o es la filosofía a través de la cual nosotros combatiríamos la entropía, que eso sí que es una cadena perpetua, porque lo que te dice la entropía es que al ganar en un sistema cerrado, al estar perdiendo energía, pues todo conduce hacia el caos, aquella famosa frase. Es decir, todos estamos destinados a morir. Sí, eso es correcto, tarde o temprano. No obstante, la entropía lo que hace es darle la vuelta a esa tortilla, por decirlo de alguna forma. No es estar de acuerdo, es simplemente, pues aquí lo que he hecho es sido puntualizar los hechos. No obstante, aprovecho tu pregunta además, Jorge, para decir asimismo, para decir que, y puntualizar que hay ciertos problemas y digamos que puntos a construir o puntos que son negativos ahora mismo en relación con el transhumanismo en general, y estoy diciendo en general. Por ejemplo, uno de los problemas es que no queda claro en el discurso político de la corrección política de nuestros días, no queda claro cómo resuelven ellos la desigualdad en términos social. Y esto es un poco también es una cuestión ambigua porque ni siquiera sabemos, yo mismo he hablado con grandes economistas y una de las preguntas es, ¿puede usted definir qué es la desigualdad social? ¿Cómo se define desigualdad? Fíjate, pues claro, y la respuesta a esa pregunta te puede llevar a ser identificado con ciertas ideologías de un lado o de otro, si es que eso realmente existe. Por ejemplo, no pueden responder directamente a lo que sería una eugenesia. Una eugenesia, es decir, la aplicación del conocimiento de la biología humana para mejorar la biología humana, precisamente. Por ejemplo, la cuestión de la selección de embriones. Eso es un ejemplo, sin entrar en ingeniería genética directamente. Otro ejemplo puede ser que de ciertos sectores y en ciertas personas, personas además que son muy famosas dentro del movimiento transhumanista en general, pues esto ya empieza a oler un poco a casi otra religión de alguna forma. Y no debe ser así. Esto debe estar guiado por principios tecnológicos y científicos, porque se mezcla muy fácilmente, se está mezclando ya con digamos, o se está creando una nueva ala de esa voy a llamarle ese esperpento monstruoso llamado nueva era, o la nueva era, que otro día podemos hablar de eso. Hoy yo ya prácticamente no hablo de esos temas, pero se ha transformado en eso de cierta forma. Entonces, claro, la percepción desde el otro lado es de que esta gente pues viene a instaurar una nueva religión, y no es el caso para nada. Ok, hay otro problema más, es el problema de la distopía versus utopía. Y nosotros, la mente occidental nuestra, es una trampa. Eso sí que es una cadena perpetua en la mente occidental, es que no sabemos salir de este esquema dualístico de distopía versus utopía, que ambas son formas tiránicas, ¿ok? La utopía también, son formas tiránicas, y no podemos salir de ahí precisamente porque hemos crecido muy influenciados por la apocalíptica judeocristiana. Entonces es el bien o el mal, estás conmigo o estás contra mí, este es mi Dios y este no es Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pensamos de esa forma y deberíamos aprender a pensar de una forma mucho más simultánea. Pues bien, en el transhumanismo esto no se está dejando claro. No se está dejando claro, por ejemplo, cuando hablan de felicidad. ¿Qué significa eso de la felicidad?
yo suelo decir, no confundas la dopamina con la serotonina, porque no son la misma cosa, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto de la felicidad? No lo están haciendo, no se está teniendo un debate serio, absolutamente serio sobre estas cuestiones. Y hay mucha gente de bien, por supuesto, que está queriendo adelantar, queriendo hacer que avancen estos principios transhumanistas, pero no están dejando las cosas claras. Decir que una persona va a vivir 150 años suena muy bonito, pero a su alrededor, ¿qué sistema de seguridad de seguridad social vamos a tener? ¿Tú crees que un gobierno, un Estado va a querer pagar una pensión durante 90 años a una persona que a los 100 años luce como si tuviese 50? ¿Estaremos trabajando 100 años para vivir 150? Por ejemplo, estas son preguntas absolutamente válidas y no se está debatiendo al respecto. Y digamos que otro de los puntos, grosso modo, por supuesto, porque es que esto llevaría seminarios enteros en una universidad o una presentaciones en público, unas buenas jornadas daría para esto, es el hecho de fusionar la ingeniería con la moralidad. La moralidad, por favor, entiéndase, o la moralidad sí, entiéndase como la conciencia moral, sin la S, por favor. Es decir, el conjunto de reglas para la convivencia de los seres humanos en sociedad. Es decir, un contrato social, por una parte, y la ingeniería por otro. Y para las personas que no estén familiarizadas con la ingeniería, ¿qué es una ingeniería? Bueno, la palabra ingeniería comparte raíz con ingenio. La ingeniería lo único a lo que se dedica es a encontrar problemas económicos soluciones económicas a problemas complejos. Eso es una ingeniería. Electrónica, computacional, civil, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace una ingeniería. Entonces, al fusionar estos dos términos, da un término que es ingeniería social que está muy mal visto. Tampoco eso se está discutiendo a profundidad, ni se están dando pasos para decir, muy bien, tenemos que adoptar una serie de cambios a nivel de la población en general, para quien así lo desee, porque en los próximos 10, 15, 20 años las tendencias, los datos nos indican que va a suceder esto. Al parecer, la inteligencia artificial se está adentrando peligrosamente en conceptos que le son extraños, como la mente, humano, conciencia. Digamos que es algo similar a lo que hemos dicho un poquito en la introducción, ¿no? A Skynet y Terminator. Fran, y cuidado con esto, ¿eh? ¿Debiéramos tener miedo a lo que está por venir? Bien, en este caso, primero que todo, dos de esos términos que has mencionado, que es mente y consciencia, pero con ese, consciencia en este caso, ahora mismo nosotros no sabemos exactamente, concretamente, qué es la mente y qué es la consciencia, con ese, repito, ¿ok? No lo sabemos. Sabemos, en este caso, y los mejores neurobiólogos, neurólogos, neurofisiólogos, físicos, por ejemplo, van a responder exactamente lo mismo, no sabemos lo que es. Entonces, mente es una palabra que está ahí, que tiene un cierto uso, conciencia también, tiene mucho que ver con la cuestión de la identidad, pero no sabemos lo que es. Y si son, como decía uno de los fundadores de la inteligencia artificial, Marvin Minsky en este caso, es que lo primero que tenemos que hacer es precisamente derrumbar el uso de estas palabras. A lo mejor estas palabras están heredadas y a lo mejor están siendo usadas en un contexto que sí le es extraño, pero a esas palabras, no a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, al fin y al cabo, cuando nace en lo que se llama la conferencia de Dartmouth, en 1956, el mismo año que nace la Sociedad de la Información, en los Estados Unidos en este caso, lo que sucede es que es la inteligencia artificial, quiero decir, es la matematización de la psicología humana. Ya está. Es decir,
plantear o explicar, explorar, descubrir, digamos que hacer funcionar, entender, comprender la psicología humana a través de ecuaciones matemáticas, a través de matemáticas. Precisamente las matemáticas tienen esa facilidad porque como no son palabras ni son términos propios de una cultura, la matemática es el lenguaje universal por excelencia, entonces se puede comprender mucho mejor. Y es lo que ha hecho y así es como se ha generado la inteligencia artificial, a través de esta matematización de la psicología humana. Entonces, en este caso, se está explorando todavía, especialmente a través de uno de los usos que tiene la inteligencia artificial a través de las neurotecnologías, en plural, por favor, ¿ok? Es lo que se está explorando ahora mismo porque no sabemos lo que son. Por lo tanto, no se está adentrando peligrosamente, ni estos conceptos le son extraños. Lo que sí puede ser extraños son las palabras que nosotros le estamos dando a unos fenómenos que todavía no conocemos. Y disculpadme que sea tan volteriano, pero es necesario darle la vuelta en este sentido al concepto. Bien, y por otra parte, algo similar, si es algo similar a la película esta de Skynet o este tipo de cosas, no. Creo que ya había dicho que en este caso, pues Skynet no es posible desde el punto de vista empresarial y comercial, no es posible. No es posible la inteligencia artificial general o fuerte, como se le hace llamar. O sea, una sola inteligencia artificial que lo controle todo. No es posible, y os voy a decir por qué, si no lo he dicho. No es posible porque no hay absolutamente, y en esto tengo que ser categórico porque Jorge, yo trabajo en el sector, no hay absolutamente ningún modelo de negocio que donde se explore o se diga que una inteligencia artificial única tipo Skynet sirva para algo. Todas las empresas de inteligencia artificial, las grandes, lo que se llama la mafia G y lo que se llama BAT en China, mafia G en los Estados Unidos, todas estas enormes empresas quieren tener su propia forma de cómo comercializar sus productos a través de usos de inteligencia artificial, pero no creo que ninguno de ellos quiera tener una inteligencia artificial que lo domine todo, especialmente los chinos, en relación con los Estados Unidos. Nosotros los europeos estamos bastante más atrás en ese sentido. Así que no debemos tener miedo en ese sentido. Lo que tenemos que tener miedo es a la estupidez humana. A eso sí hay que tenerle miedo y hay que evitarlo a toda costa. La inteligencia artificial puede proveer de soluciones a problemas complicados, pero ¿qué ocurre con los problemas, digamos, más complejos? Qué pregunta más interesante, Jorge. Veamos. Un ejemplo. A ponernos un ejemplo. Y un ejemplo que podría sorprender a muchos de los oyentes. Por ejemplo, existe un concepto conocido como la paradoja de Moravec. ¿Okay? Esto viene del nombre de Hans Moravec, un roboticista en Carnegie Mellon, en los Estados Unidos. Carnegie Mellon me parece que sí. En el que se descubre, y es un descubrimiento, ¿no? Hecho por Hans Moravec, Rodney Brooks y el grandísimo Marvin Minsky, uno de los fundadores, ni más ni menos, uno de los fundadores junto con John McCarthy de la mismísima psicomatemática o mal llamada inteligencia artificial. Pues bien, es el descubrimiento, la paradoja de Moravec, de que el pensamiento razonado humano, por decirlo así, es decir, las cosas fáciles que nosotros hacemos, como mover una mano o mover un dedo, ¿ok? Eso es muy fácil, mover una mano, mover un dedo es muy fácil, ¿ok? Eso requiere de poca computación, es decir, le damos la orden a la mano y la mano lo hace, es decir, simple. Ahora nos ponen, no sé, uno de los teoremas de Gödel, por ejemplo, nos pone frente a la pizarra y tenemos un problema. No, tenemos un grandísimo problema. La paradoja es esta. Resulta que la inteligencia artificial
cuando trabaja junto con la robótica en ese sentido, es al revés. Le pones el teorema de Kurt Gödel o le pones cualquiera de estas funciones matemáticas interminables, por ejemplo, y te lo hace maravillosamente bien, ya sea en computación clásica o en computación ahora mismo cuántica, que ya está funcionando perfectamente. Lo hace muy bien, pero si tú le dices a un robot para programar el conjunto de pasos en un algoritmo, para decirle a un robot que mueva la mano, o por ejemplo, como he visto los bailadores de flamenco, por ejemplo, cuando tocan las castañuelas aquí en España, que parece que es una no son todos los dedos juntos que tiene que hacerlo, sino hay una secuencia en los dedos, primero el dedo meñique, luego el anular, etcétera, etcétera. Ese movimiento es extremadamente complejo de lograr en un robot. O sea, ¿por qué sucede esto? Es una de las cuestiones que se está dando ahora mismo y que se estudia, y no se sabe por qué se da eso. ¿Cómo es posible que pueda ser de lo complejo algo tan fácil y algo tan fácil de lo complejo? Eso es una de las... Por ejemplo, que he querido usar este ejemplo para ilustrar el punto de tu pregunta. Por supuesto, ¿cuáles son los problemas complejos? La inteligencia artificial está para eso, para los problemas complejos, para aquello que nos tomaría miles de años en calcular, pues ella lo puede hacer en microsegundos, perfectamente, y para nosotros. ¿Qué beneficios nos puede aportar, Fran, el transhumanismo? En ese sentido, no usaría transhumanismo como una cuestión tan general como lo es, ¿no? Si hay ciertas cuestiones que plantean, repito, usos o escuelas transhumanistas que nos pueden servir de mucho, precisamente. Uno de ellos es la cuestión de la injerencia de la llamada singularidad tecnológica, o lo que se llama la convergencia, ya lo he dicho anteriormente, la convergencia NB+C, ¿de acuerdo? En que vamos a tener que, de alguna forma, mejorarnos a nosotros mismos, porque nuestra propia tecnología va a pensar por nosotros, podría pensar por nosotros. Eso no significa el fin de la humanidad ni nada de esto. Para nada significa eso. Especialmente cuando uno de los principales campos de acción y de trabajo ahora mismo es lo que se llama la ética en la inteligencia artificial. De hecho, yo soy miembro del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial aquí en España. Entonces, no es ese el caso. Algunas cuestiones transhumanas, claro que sí. ¿Por qué una persona que es ciega, por qué no va a poder ver? Si nosotros podemos, a través de nuestra tecnología y nuestra ciencia, devolverle la vista, ¿por qué no va a poder ver? Una persona, ¿por qué no va a poder caminar si podemos hacerle caminar? ¿Por qué una persona no va a poder tener de vuelta un miembro o su brazo si podemos hacerlo nosotros? ¿Por qué tiene que morir personas en forma de epidemias y de pandemias? Si nosotros podemos mejorarle, si nosotros podemos mejorarnos a nosotros mismos, ¿por qué no vamos? ¿Por qué? Es decir, si nosotros hemos llegado al punto en que podemos incidir sobre nosotros mismos, ¿por qué no lo vamos a hacer? Recordemos una cosa, que si no lo hacemos nosotros, alguien más lo hará. Eso es ley natural, Que esos beneficios, muchos. Por otra parte, si se hace mal y si lo único por lo que está guiado cierto uso o implementación o despliegue que uno puede llamar transhumanista, si lo único que busca es solamente una cuestión comercial sin ningún fundamento ético, que no tiene por qué estar regulado por ningún gobierno. La empresa misma sola puede regularse y debería regularse si no es el caso, pero si ese es solamente el para lo que se va a usar, entonces se queda en el vacío, se queda en vacío, y al fin y al cabo las mismas fuerzas del mercado harán que le rechacen, y ha sucedido ya en la historia. Por lo tanto, beneficios muchos. En muchísimas películas hemos visto a supersoldados con corazas mecánicas que están conectadas de alguna forma a nuestro cerebro y a su vez a nuestro sistema nervioso. Fran, ¿esto sería transhumanismo? Es decir, ¿esta sería la evolución del ser humano a una máquina? De alguna forma sí, estaríamos hablando de
de transhumanismo, pero no de posthumanismo, recordemos esa diferenciación que hemos hecho anteriormente, sí estaríamos hablando de una forma de transhumanismo, como de un mejoramiento de la condición humana para ciertos fines, en este caso, si es super soldados con corazas mecánicas. Bueno, eso tampoco es nuevo. Tenemos ahí en la historia, tenemos por ejemplo a los famosos hoplitas, la infantería espartana o ateniense, ¿no? A quienes llamaban así hoplitas porque precisamente llevaban una coraza, ¿no? Para las espadas o las flechas, etcétera. Entonces, tampoco es nada nuevo. Ahora, estando conectados de alguna forma estos aparatos o digamos que estas herramientas, estando conectadas a nuestro cerebro y a nuestro sistema nervioso, pues bueno, esa sería una buena forma de controlarlo y de servir de extensiones a nosotros mismos. Una persona que tiene, eso se llama biomecatrónica, ¿no? Ya lo he dicho, una persona que tiene amputado un brazo, que aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos al doctor José Javier Domínguez, aquí en España, que es un auténtico experto a nivel mundial en estas cuestiones de biomecatrónica, es decir, de poder ponerle en el mismo hueso, poder poner un miembro ahí, para que esta persona pueda seguir funcionando con total normalidad. Sí, bueno, con algo que es de metal, etcétera, pero puede funcionar y es una extensión de su sistema nervioso. Estaríamos hablando de eso, y estaríamos hablando también de algunas neurotecnologías también, por ejemplo, en el año 2014, recuerdo ciertos proyectos, podemos decir nada más, que tenían que ver con una especie de tiara que uno se ponía en la cabeza y que a través de esa tiara uno podía hacer que se moviese un excalétrico, un trencito de estos eléctricos, y ese cierto tipo de experimentos que no es ningún poder mental, es simplemente de alguna forma poder leer leer el cerebro humano y transformar eso en señales eléctricas, sin más. Por lo tanto, sí, de alguna forma es transhumanismo. ¿Hay alguna empresa actualmente que se haya entregado por completo a la inteligencia artificial o a esta nueva, digamos, corriente tecnológica? Bueno, para contestar a esa pregunta, Jorge, vamos un poco hacia atrás, año 1998, el libro de Nick Bostrom. Ya conocemos al magnífico doctor Nick Bostrom. De él viene el llamado trilema de Bostrom, que es lo que se le llama más popularmente como la teoría o hipótesis de la simulación. Bien, pues en el libro este de Bostrom, en el año 1998, se describen una serie de campos. Y ahora veremos qué empresas está trabajando en qué cosa. Por ejemplo, describía la criónica, o la criogénesis, que se llama, es decir, el retornar pacientes de vuelta a la vida. Luego, la interconexión en general con dispositivos wearable o dispositivos vestibles, que se llama, como gafas inteligentes, relojes, etc. Sensores inteligentes, superinteligencia artificial, por ejemplo, nanotecnología, ciencia molecular y genética. Muy, muy grande esta palabra en letras mayúsculas, longevidad, ¿ok? De hecho, es el sector que más está creciendo ahora mismo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con vuelos espaciales, colonización de la Luna, Marte y otros planetas, ¿ok? Ya vemos que eso ya no es ciencia ficción tampoco. Después realidad virtual, copias digitales de cerebros humanos, etcétera. Esto de la realidad virtual, más que todo, ha evolucionado hacia lo que llamamos el metaverso, pero eso es otro tema totalmente aparte. Bien, entonces hay empresas que están, de hecho, trabajando más allá de los meros ensayos. Ya están trabajando en producto y servicio directamente. Por ejemplo, tenemos una empresa llamada Ambrosia. Básicamente es el concepto de la parabiosis o de la mezcla de sangre, es decir, lo que ofrece a sus clientes sangre fresca y plasma de gente joven.
Entonces la gente joven va, vende, digamos que su plasma y vende su sangre, a ellos les pagan y estas personas pues van y se inyectan la sangre de otros. Hay una empresa que se está dedicando a eso. Aunque todavía tiene muchas preguntas que responder, pero está funcionando. Famosísimo, Calico Labs, o los laboratorios Calico, ahí en Silicon Valley, es un proyecto que está respaldado por Google. Larry Page, uno de los fundadores de Google personalmente, y es un equipo de muchos médicos e investigadores de grandes universidades que está estudiando la longevidad. Nectome, por ejemplo, ahí tenemos digamos que una investigación muy importante de la memoria, de cómo funciona la memoria y cómo podemos explorar esa memoria. Por ejemplo, de la mano de un español, además, como es el caso de el famosísimo neurobiólogo Rafael Yuste, en este caso a quien yo he tenido el placer de conocer. La famosa iniciativa BRAIN, B-R-A-I-N, que tuvo tal calibre que en 2014 la administración Obama tomó el proyecto y lo convirtió en política de Estado, básicamente. Es decir, es el desarrollo de unas neurotecnologías y de una neuroética que él ya ha logrado, en los cuales, a través de la fundación en la Universidad de Columbia en Nueva York, el doctor Yuste está desarrollando. Bien, otra más por ahí, la Fundación SENS, por ejemplo, tiene que ver con la longevidad. Digamos que es reparar el daño que se le ha hecho a los telómeros, ¿correcto? Entonces, poder reparar esos telómeros significa longevidad. Y he dicho longevidad precisamente porque es la industria que más está creciendo. Y muy recientemente, tenemos ahí a Altos Labs, que es un proyecto también de longevidad que lo está sufragando en este caso Jeff Bezos, que es el antiguo presidente y fundador de Amazon en este caso. Por lo tanto, vemos que estos grandes capitales detrás de estas empresas que están naciendo, aquí en el lado europeo también tenemos ejemplos, y del lado asiático, en el caso de China, Japón, Corea del Sur, tenemos también ejemplos muy claros. No son mero ciencia ficción y no son meros ensayos, ya esto es a producto y a servicio y a mercado directamente. Tarde o temprano todos acabaremos formando parte de este transhumanismo, Fran, es decir, es algo inevitable por mucho que tú y yo debatamos o estemos haciendo este programa para nuestros seguidores. Tarde, como ya he dicho, o temprano, todos formaremos parte de esta nueva corriente. Yo diría que, o la pregunta podría ser más bien, con tu permiso, Jorge, si tarde o temprano todos acabaríamos siendo transhumanos de alguna forma. Bueno, lo hemos sido anteriormente. Hemos visto que, por ejemplo, el tiempo que llegamos a por ejemplo, Sumeria, ¿no? Los sumerios, ahí es aproximadamente donde la evolución cultural deja atrás a la evolución biológica. La evolución biológica es más lenta y ahí se dispara la evolución cultural. Estamos entonces ante otra de estas grandes curvas evolutivas, ¿no? Que vayamos a ser todos transhumanos. La cuestión aquí es que los modelos de gobernanza actuales, en algunos sitios se ha empezado a trabajar al respecto. Ahí tienes un ejemplo en el Parlamento de la República de Chile, con el reconocimiento de los neuroderechos en relación con la neurotecnología. Por ejemplo, un reglamento general de inteligencia artificial aquí en Europa, por ejemplo. Eso es parte de cómo se están dando los pasos poco a poco, porque sí es cierto que puede ser, que es muy posible. Ahora, en cuanto al temor, el temor y todas estas personas que están por ahí divulgando y hablando de una serie de cosas que realmente o no entienden o están sirviendo como agentes de desinformación y propaganda, en muchos de esos casos es claro su papel. De verdad creemos, y eso es lo voy a dejar ahí en la pregunta, a lo mejor en iVoox alguien quiere responder a mi pregunta. ¿De verdad creemos que, por ejemplo, aquí en Europa, en la Unión Europea,
estando tan por detrás en el campo de la inteligencia artificial a nivel geopolítico en relación con Estados Unidos y con China, estando tan por detrás, ¿de verdad creemos que aquí nos van a venir a decir conviértete en un transhumano? ¿De verdad? ¿De verdad? Es decir, es la fuerza de los datos y es la fuerza de los hechos. Yo creo que no, sería muy mala idea y sería ya tenemos un pésimo un funcionamiento mercantil en Europa, mercantil y fiscal en Europa, para que entonces ahora vengan a hacer una transformación absolutamente radical e incluso destructiva de los mercados para volverlos transhumanos. ¿En serio alguien puede pensar que eso va a ocurrir? Ojalá me equivoque. En un futuro y quizá no muy lejano, ¿el transhumanismo convertirá a las clases sociales en biológicas? Pues Jorge, esa pregunta en realidad es tan antigua como la humanidad misma, y se puede resumir en el eterno debate, en este caso, con una nomenclatura nueva nada más, entre los tecnoprogresistas y los bioconservadores, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esto es bastante antiguo en realidad, es decir, están quienes quieren defender la integridad de eso que llamamos ahora mismo el ser humano como tal, y la palabra con esa expresión es la palabra ser, ¿ok? Y la extensión de la tecnología que puede suponer sobre nuestros sentidos o sobre nuestra propia fisiología. Y, por supuesto, los cambios que necesariamente tendrían que llevarse a cabo para, entonces, para poder encajar las instituciones sociales, políticas y económicas no pueden seguir funcionando de la misma forma, lógicamente. La tecnología está haciendo eso también. Entonces, ¿cómo se puede plantear esto? Y una gran cuestión que me está rondando la mente, Fran, ¿en qué momento un humano se convierte en transhumano? Fijaros en esto, querida audiencia. Sería volver al revés, convertir las clases sociales en biológicas, porque precisamente lo que nosotros hicimos alrededor de más o menos la fundación de Sumeria fue que la evolución cultural superó en velocidad, exponencialmente superó a la evolución biológica. Entonces, de alguna forma estaríamos, digamos que volviendo hacia atrás con unas nuevas clases biológicas, tal y como, por ejemplo, lo podemos, quien le guste las buenas novelas de ciencia ficción de altura, por supuesto, quienes lo puedan leer, por ejemplo, en español, en Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, donde de hecho hay una casta de 5 clases de seres humanos caracterizados por las primeras 5 letras del alfabeto griego, que interactúan entre sí y tienen diversos niveles de compromiso a nivel social. Las últimas son, por supuesto, si mal recuerdo, los epsilon y los gamma, si mal recuerdo bien. Entonces, la cuestión es cómo es esto, este proceso de ajuste y de reajuste es lo que tiene que suceder para que no tengamos una distopía en este sentido. Tampoco para que tengamos una utopía. El problema con el pensamiento occidental ahora mismo es ese, que o pensamos en utopía o pensamos en distopía y no pensamos en la vía de sintética, por decirlo así, es decir, la vía del reajuste, de la adaptación, que eso es algo que la evolución nos ha enseñado muy bien, pero que no lo estamos haciendo o lo hacemos muy pobremente a nivel socioeconómico. Fran, algo que yo creo que todos nos hemos planteado alguna vez cuando hemos leído sobre este tema, o incluso haciendo referencia a la película mítica que ya he citado en la introducción, ¿no? Terminator. ¿El transhumanismo podría poner a nuestro alcance un alargamiento indefinido de la vida? Es decir, ¿podría curar enfermedades? ¿Podría hacer de alguna forma que nuestro cuerpo no tuviera que no pereciera? ¿Podría regenerar tejidos dañados? Como ya he dicho, ¿alargar de alguna forma nuestra existencia? Pues esa es ahora mismo la pregunta de los $64,000, estimado Jorge. Precisamente no hay ahora mismo un límite, o el límite está
más o menos borroso, por lo menos está difuso, ¿no? ¿En qué momento? Bueno, la cuestión es, ¿vamos a llamar transhumano a una persona humana que tiene un dispositivo que le permite ver a color, por ejemplo? O le permite recobrar la vista, o le permite llevar... le permite caminar, por ejemplo, le permite tener un brazo biomecánico. ¿Le vamos a llamar transhumano a eso? No está definido por ahora. A este respecto yo recomiendo un libro muy bueno, además, llamado Transhumanismo, la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano, por el profesor Antonio Diegues. Es un catedrático de la filosofía de la ciencia en la Universidad de Málaga, aquí en España. Muy buen libro, lo voy a recomendar. Y por el otro lado también tengo que recomendar otro libro muy bien escrito, además de un buen amigo como es el profesor José Luis Cordeiro, un libro llamado La muerte de la muerte. Voy a recomendar esos dos libros, no como extremos de un espectro ideológico, sino que precisamente quienes estén a favor o en contra, lo que tienen que hacer. Una persona inteligente lo que hace es que somete su juicio y sus convicciones y sus ideas, las somete a examen leyendo aquello con lo que no esté de acuerdo o no pueda estar de acuerdo. Por lo tanto, es un excelente ejercicio para cualquier persona esta cuestión. Al no estar definido, luego ya veremos en qué momento un humano se convierte en posthumano, que eso está todavía mucho menos claro. Así que la respuesta es sí. Más que inmortalidad, deberíamos hablar ahora mismo por lo menos de longevidad o superlongevidad. He mencionado anteriormente, pues empresas muy serias, centros de investigación muy serios. Por ejemplo, otro español que está, o dos españoles, grandes científicos españoles que están trabajando en este sentido, como son María Blasco y Juan Carlos Ispizúa. Juan Carlos Ispizúa está en el Instituto Salk en San Diego, California. María Blasco creo que está en Valencia, si mal recuerdo. Bien. Es decir, que esto ya no es ciencia ficción, esto es ciencia directamente, y indefinido todavía no, eso está muy lejos, aunque ha habido de parte de el antiguo fundador de la fundación SENS, en este caso, ¿no? Aubrey de Grey, pues ha habido una declaración de que en el sentido de la longevidad alcanzaríamos lo que se llama la velocidad de escape sobre el año 2037. Es decir, que a partir de 2037 los avances tecnocientíficos en relación con la longevidad humana nos habrán dado la opción, nos dará la opción para entonces, estamos hablando de unos 16 años en el futuro, nos darían la opción de vivir o de morir algún día. Es decir, las personas que quieran seguir viviendo indefinidamente podrían hacerlo, según Aubrey de Grey, y según José Luis Cordeiro también, que lo ha dicho, ¿ok? O simplemente quedarse como tal y seguir, por supuesto, seguir su vida hasta que la persona termine y muera en el proceso natural de las cuestiones, aunque eso de proceso natural, estos científicos están tratando a la muerte o quieren darle a la muerte el estatus de enfermedad. Y lo digo porque hace muy poco se celebró precisamente aquí en Madrid, en España, se celebró la Transvision, la reunión transhumanista y futurista más importante del mundo. Se celebró en Madrid y precisamente hubo una declaración en el Colegio de Médicos de Madrid, hubo una declaración de nombrar a la muerte como una enfermedad, como algo que se puede curar, básicamente. Bien, uno puede estar o no estar de acuerdo con estas cuestiones. La pregunta que sí está ahí es si se logra esto, o si se logra incluso solamente una longevidad, si se logra vivir 50 años más de promedio. O sea que las personas de mi edad, yo tengo 48 años, se supone que yo viviré 120 años. Si yo puedo alargar eso hasta los 170 años, y yo no me jubilaré nunca, no seré nunca un jubilado, pero si eso fuese así,
¿Podría yo vivir o podría sobrevivir la seguridad social, por ejemplo, como la vemos aquí en España con las jubilaciones y todo eso, los fondos de pensión? Los fondos de pensión van a seguir funcionando de la misma forma. ¿Cómo va a cambiar la seguridad social, por ejemplo? Si una persona va a vivir 80 años cobrando jubilación, eso va a afectar lógicamente a los años que una persona va a seguir trabajando, sí, no. Es decir, se va a aumentar el número de años que una persona tiene que estar activa a 80, 90 años, por ejemplo. Haremos una división entre aquellos que sí quieren morir y aquellos que no quieren morir, entonces tendrán diferentes rangos. Entonces los que no quieren morir, que se han jubilado, los que sí quieren morir, perdón, que se han jubilado primero a los 65, a los 70 años, y luego quieren hacerse más longevos, le vamos a decir que no, se lo vamos a permitir, le vamos a decir que sí. Esas son las grandes preguntas en realidad. Claro, y después de darle vueltas y de escucharte de nuestra charla, parece que de alguna forma intentamos perfeccionar lo imperfecto. Entonces, ¿por qué se intenta acabar con las imperfecciones que de alguna forma, Fran, nos hacen humanos? Bueno, esa es una pregunta un poco pecaminosa, mi estimado Jorge. La cuestión es que si uno dice, por la naturaleza de la misma pregunta, acabar con la imperfección, se supone entonces que es que vamos a ser perfectos. No es el caso. Hay que hacer una distinción aquí de términos entre perfección, que es además no es natural, y perfectibilidad. Perfección y perfectibilidad. Una cosa es ser perfecto y otra cosa es ser perfectible. Eso es otra cosa totalmente distinta. Y la cuestión ¿es deseable acabar con la perfección, diría yo? Sí, correcto. Es decir, cuando yo digo perfección en este caso, ¿es deseable acabar con eso? Lo que tenemos que hacer es precisamente acabar con digamos que con la zona de confort, con la zona de donde estamos cómodos, porque eso no es natural. Y antes he dicho y he hecho la puntualización de que en la manera en la que nos llamamos ser humano hay un problema en ese término, y el problema es la palabra ser, porque el concepto ser es un concepto estático. Claro, yo preferiría el devenir al ser, porque el devenir sí que es natural, porque todo está en constante flujo y movimiento, ya lo sabemos. Claro, no vamos a decir los devenires humanos, porque eso es una cosa muy extraña, pero los humanos estaría bien. Pero eso de ser, pues el problema con esto es que es estático. Entonces, la perfección tiene que ver con esa idea del ser, de que hay algo ahí esencialista, esencial, inamovible, ¿no? Que es la figura además que tienen muchas personas, que incluso aquellos declarándose ateos, agnósticos, librepensadores o no sé qué, siguen funcionando con base en la apocalíptica judeocristiana de que tienes que ser y de permanecer de alguna forma, porque luego vendrá el reino de los cielos, o vendrá una especie de trascendencia, etcétera. Cuando no es el caso, o cuando por lo menos es mucho más dinámico, es mucho más productivo el devenir, es decir, la constante evolución. Eso no tiene nada que ver con el peso de las convicciones. Uno puede cambiar perfectamente sus convicciones, o puede transformarlas, o puede enriquecerse. Y nuestro mundo de hecho, el problema con nuestro mundo es la búsqueda de la perfección. No busquemos la perfección, busquemos la perfectibilidad, que es otra cosa. Y bueno, en este caso, Jorge, con esta pregunta, pues finalizamos, y yo espero, hemos tocado apenas la superficie de esta cuestión, pero bueno, espero que esto pues contribuya al debate, especialmente ya que los oyentes puedan sacar sus propias conclusiones o encontrar su respuesta a algunas de sus preguntas, claro que sí. Querido Fran, ha sido un placer que hayas estado en nuestro espacio con un tema tan apasionante como el que hoy nos has traído. Un fuerte abrazo, compañero, y hasta la próxima. Pues muchas gracias, Jorge, por la invitación, y un saludo muy grande a todos los oyentes de Informe Enigma. Bueno, si queréis leer más artículos sobre sociedad
tecnología y ciencia y futurismo. En este caso podéis visitar mi blog en el periódico La Opinión, que se llama La Revolución Espectral, y también me podéis encontrar en medium.com, de forma gratuita, claro. Gracias y buenas noches. Pues sí, Jorge, esa es la